La Razón, el diario nacional de Bolivia. Antes quiero agradecer la presencia de Jorge Soruco, quien va a hacer la entrevista a cuatro manos conmigo. Gracias, Jorge, por estar acá. Gracias a ti, Claudia. Jorge, usted es periodista de La Razón hace muchísimos años, 12 años en La Razón, en distintas secciones, pero usted ha echado raíces en cultura. Gracias por su trabajo, por su lealtad con el periódico. Gracias por estar acá ayudándome a hacer esta entrevista, porque además usted es un gran coleccionista de cómic, así que me siento ya menos nerviosa. No, más bien gracias, Claudia. Es un honor, sobre todo un honor estar con David Lloyd, quien muchos de mi generación lo culpan de ser el responsable de que quedamos seducidos por el cómic. Y que ingresan en este mundo que decía, es maravilloso. Fíjese, ¿recuerda usted esta imagen? Creo que es un momento, es un hito, es un momento especial en la historia del cómic, es un producto especial. Tiene dos autores, uno de ellos está con nosotros acá en Bolivia. Quiero darle la bienvenida con muchísimo cariño a David Lloyd, que está en una fiesta de la historieta acá en Bolivia. Y antes de comenzar con la entrevista, decirle bienvenido a Bolivia, por supuesto. Y antes de comenzar, quiero presentar a Miguel Mealla, que nos va a ayudar. Miguel también forma parte de este maravilloso mundo. Usted ha apostado su vida en la animación, no está trabajando en Bolivia, usted es boliviano, no está acá por el momento, pero está también haciendo parte de la historia con esta apuesta que usted hace. ¿Dónde está trabajando? Ahora estoy trabajando freelance en Escocia, pero trabajo para un estudio sueco que se llama Fasat, haciendo animaciones y storyboard también. Esperamos tenerlo de retorno pronto también con su propio aporte. Bueno, Miguel, usted nos va a ayudar con la traducción. Vamos a dividir la entrevista en dos partes. Una primera parte, digamos, muy variada, va a estar a cargo de Jorge, y luego conmigo entramos a B de Vendetta. Vamos, Jorge. Señor Lloyd, lo que siempre se pregunta a un autor de cómics, ¿qué le llevó a trabajar profesionalmente como historietista en un género que usted reconoció que muchas veces no es mirado con buenos ojos? What took you to do comics? Basically, what was your origins and your engine to do comics? I was first really inspired by a great artist called Ron Embleton. He did a strip called Wrath of the Gods. I saw that when I was 12 years old, and that really inspired me. It was the first comic strip I'd seen that actually made it look like you could tell a story that you really believed in. It was like television and movies, and I was a big television fan. So that really started me off in being inspired by comics. Él empezó con este autor que mencionó hace muchos años, cuando era bastante joven, que fue lo que lo inspiró, lo llevó a hacer los cómics, ¿no? Fue como con sus inicios, leyendo desde bastante joven. Bueno, décadas después, ¿cómo evalúa la situación del cómic en el mundo? And years later, what is your evaluation about the comic world now? Well, I think the comic world now is similar to the way it always was. There hasn't been too many changes because it's dominated mainly by two major companies like Marvel and DC, and they're selling superhero stories mainly. But there has been a change over the period. Graphic novels have actually become more important. Book-sized comics have actually reached out to a wider audience by being into bookstores for the first time. But the general comics industry of the monthlies, that hasn't changed a great deal. No ha cambiado mucho en estos años, ¿no? O sea, sigue siendo un poco similar a los años anteriores. Tenemos estos dos grandes del cómic como DC y Marvel, que ellos hacen mucho de superhéroes y
Y bueno, esos han estado como que dominando un poco, pero hoy en día hay más aprecio hacia lo que son las novelas gráficas, por ejemplo. Hay un poco más de orientación también a lo digital, ¿no? Hablando de lo digital, usted dirige Ace Weekly, que es una plataforma de distribución de cómic mediante el ciberespacio. ¿Usted cree que el Internet, el ciberespacio es el futuro del cómic? You run now is weekly, and do you think that, perdón, Ciberespacio. the cyberspace is not like El futuro the future of the comic? Well, I think cyberspace is the future for lots of media. Newspapers and magazines have become digital over time, and I think comics will do that too. It's going to take longer time because comic readers, love collecting. They love that thing. They love paper. So I think they won't transfer as quickly as other things. But it will happen because out of just sheer economic factors, you have to really spend a lot of money to produce print comics or print anything. And distribution, of course, is on top of that. But it really is much cheaper, much easier to go directly to the reader through cyberspace. Ya, es como que el futuro, ¿no? Muchos medios escritos están volviéndose digitales hoy en día. Por ejemplo, los grandes coleccionistas de cómics les gusta tener el medio impreso, pero es por una cuestión económica, ¿no? Te sale un poco más, es más barato y es accesible tenerlo de manera digital que tenerlo de manera impresa. Y sí, es como que todo se está orientando hacia la parte digital. ¿Nos puede explicar qué es Aces Weekly exactamente y cómo podemos accederlo? Can you explain what is Weekly and how we can get in? Yeah, well, basically it's an on-screen comic art magazine, as I say. We don't use paper. It comes out weekly. After 7 weeks, it forms a volume. Each volume is up to 200 pages. And there are 2 ways you can actually access it. You can, if you go to the website, which is www.acesweekly.co.uk, go to the web address, you'll see that you can actually buy back volumes. There are up to 22 volumes. So you can buy back volumes individually, or you can subscribe to the currently running one for £1 a week. So it's a very good price. Bueno, es una plataforma digital en la que tú te suscribes. Y sale, el formato es que sale una publicación a la semana. Entonces, después de 7 semanas, tienes un compilado de más o menos 200 páginas. Y es bastante accesible, es como cuesta 1 libra esterlina a la semana, que en bolivianos es como 8 o 9 bolivianos. No, sí, más o menos. Entonces, tú entras a la página, aceweekly.co.uk, y ahí ya te suscribes. Ese es el formato. Bueno, ahora le toca a Claudia continuar con la entrevista. Gracias, Jorge. Pero antes de hacer el cambio, quisiera que Jorge muestre su colección, porque, y aquí planteo una última pregunta de este mundo general, de esta primera parte general del cómic, tiene que ver con el valor del papel. Para muchos, como para quienes leen periódicos también, una cosa es acceder en una pantalla y otra cosa, aunque uno sea joven como Jorge, es tener el papel, ¿no es cierto? No sé si para Jorge, te hago la pregunta a ti, Jorge, le hago la pregunta a usted también sobre el valor del papel, de lo impreso, antes de pasar a V de Vendetta. Bueno, es un lujo, la verdad además está muy relacionado con nuestra niñez, con los primeros cómics Novarro que uno agarró, y también es la prueba tangible del esfuerzo que uno hizo como coleccionista, ahorrando muchas veces, otras veces prefiriendo comprar esto antes que comprar otras cosas de mayor necesidad para mal humor de nuestros padres o de nuestras parejas. Lo voy a mostrar un poquito mientras. Pero bueno, somos conscientes de la modernización y también consumimos cómic digital, pero
no hay como el placer de abrir un cómic por primera vez, incluso leerlo. Absolutamente. ¿Cuál es la historia de este? Bueno, ese cómic fue uno de... En realidad fue un regalo de un gran amigo que me perdió un cómic. Entonces, en compensación me dijo, toma esto. Yo dije, ¿qué es esto? Es V de Vendetta. Si no lo has leído, tienes que hacerlo. Y le di la razón. Desde entonces ocupa un lugar privilegiado en mi colección. Fue el primer cómic que realmente, fuera de Asterix y los cómicos de Argentina, clásicos. los clásicos, me llevó a ver que hay cómics para adultos con historias que no necesariamente terminan con el héroe en buen estado y el malo acabado, sino historias que además te obligan a reflexionar sobre la sociedad y sobre cómo reaccionas tú ante esa sociedad. Jorge sale del papel para entrar a la televisión también, hoy como periodista. Bueno, hablando del papel, tengo un libro de lujo, no es mío, es de un amigo, Claudio Rosell. Lo he traído para que lo autografíe David Lloyd, va a ser un gran regalo. Bueno, aquí está lo voy a abrir, se los voy a mostrar un poquito, una maravilla también. Otro papel, otro olor, otra historia, pero la pasión sigue siendo la misma. Esta es una pequeña probadita para que quienes no han leído V de Vendetta en la versión historieta lo hagan. Seguro muchísimas personas vieron la película. Vamos a compartir con ustedes algunos segundos también de este film que ha arrastrado masas. Pero vamos al origen, a V de Vendetta. ¿Cómo se siente después de 30 años de vida ya de esta obra? ¿Cómo se siente frente a este producto? How do you feel after 30 years of Before Vendetta? How do you feel about it? Well, I think it's a fantastic book. I mean, you would expect me to say that, but you know, it is a great piece of writing from one of the finest writers in the medium, Alan Moore, and I was privileged to be able to bring that story to life. And it's a very important story, and it has a lot of messages for people. So I think it's in another dimension from most comics. Bueno, se siente bastante bien, bastante contento con eso, y además que ha sido escrito por uno de los grandes escritores de historieta a nivel mundial, que es Alan Moore. Y bueno, es un libro que es muy bueno, tiene bastantes mensajes que ha llegado a bastantes personas. Y después de todo este tiempo se siente bastante bien, ¿no? Fíjense, para quienes están descubriendo al protagonista, ese aspecto lo tenemos en la máscara. Fíjense, en el cómic es definitivamente un personaje muy fuerte en su aspecto. ¿Por qué ha definido que tenga este aspecto? ¿Cuáles han sido las inspiraciones básicas para esta creación? What was the motivation or the inspiration for the main character to have that aspect? The reason for that is because our character is effectively a kind of resurrection of a character called Guy Fawkes, who was a failed revolutionary from 1605 in English history. And I just had the brainwave of bringing him back, so that he fails in reality, but if we bring him back in a kind of resurrection, he now wins. He's a successful revolutionary. And the mask is there because it had to look like Guy Fawkes, what we know Guy Fawkes looked like, or through the evidence that we have. So the mask is really a representation of what Guy Fawkes looked like. Bueno, está basado en un revolucionario inglés de 1605 que es llamado Guy Fawkes, y él es como un renacimiento. Siglo XVII, Guy Fawkes, que comienza un proceso revolucionario. Su nombre es V, por vendetta, venganza, y no se sabe exactamente cuál es su motivación y cuál es su objetivo. Aunque hay una historia de represión y al mismo tiempo de resistencia. Creo que esa es la clave, ¿no? Y un régimen autoritario y un deseo de liberación también. Es una historia revolucionaria. Mi pregunta es, después de haber compartido con el público, con la gente que nos está viendo parte de la historia, mi pregunta es, ¿esto se va a hacer realidad?
en el futuro? Do you think that the story of V is going to be a reality in the future? Well, to a great degree, the society that we represent in V for Vendetta exists throughout the world anyway. I mean, there are dictatorships everywhere, I'm sad to say. But that kind of dictatorship in England, I don't think so. But that speaks of a society that's become corrupt, and I think societies can easily become corrupt, and we all have to be careful who we vote for and make sure that we vote for people who are honourable and are good citizens. And if we keep doing that, then we won't end up with the sort of person that is the tyrant in V for Vendetta. Bueno, esta es una situación que se vive actualmente en el mundo. Usted que trabaja con el trazo, ¿ha sido crítico del paso de la traducción, de la interpretación de ese salto al cine? What do you think about the step to the movies? You being like an artist and then that step onto the movies. Well, movies are a completely different object. I think the film adaptation of V for Vendetta was very good, a good film, but it makes lots of changes to the original ¿Traición? work. ¿Podemos hablar de traición? Un poquito, traduzco un poco lo que él dice. Eso es otro medio lo de las películas, ¿no? Y él cree que la película está bastante bien, pero sí se cambió muchas cosas de la historia original. Exacto. ¿no? Y ahí yo le digo, podríamos, para un artista como usted, ¿se ha sentido de alguna manera traicionado en la película? Sé que los productores y guionistas eran grandes fans de B, entonces cree que también que todos tienen un derecho a opinar y a tener un criterio al respecto. Entonces él se siente como que afortunado en ese caso, ¿no? Esa es la opinión de uno de los creadores. Le preguntaré a uno de los fans si se ha sentido traicionado en la película. Bueno, ahí yo tengo la ventaja de mi educación como comunicador social. Sé, al igual que David Lloyd, que es otro animal una película, un cómic. Para comenzar está el tiempo. En la película rara vez tienes tiempo para desarrollar el personaje tal como en el cómic, donde tienes 10 números. Entonces yo sabía que iba a ser diferente, yo me esperaba algo diferente y por eso no me molestó mucho. No es el caso con la mayoría, porque muchos han renegado por los cambios, otros la han considerado una versión mucho más light. Sobre todo el final, que no voy a contar, a muchos les pareció una desviación total del cómic, pero personalmente a mí me gustó la película. Prefiero el cómic, no lo niego, pero no me molesta. Se queda con el libro, en todo Sí, caso. me quedo con el libro. En estos pasajes, en estas traducciones de historieta a película, de historieta a corto, sea en un animado, que es su campo, o en una película, como en este caso, la gente intenta encontrar al personaje. Y muchas veces con Tintín, cuando pasó al anime, mucha gente decía, un ratito, esa no es la voz de Tintín, no es su voz. Creo que esto es clave para reconocer. Le pregunto otra vez a David Lloyd, ¿en el cine encontró la voz de su personaje? ¿Era su voz? Well, in the movies of B, did you find or found the voice of B? It was kind of the voice that you were expecting or imagining? I think that Hugo Weaving did a very good job of projecting the character through the voice that he used. But you know, in the book, we imagined that it would be a kind of electronic voice, because that's why the balloons in the book are kind of wavy. We imagined a very strange voice that was almost electronic, because we imagined that he might have some throat implant because he was so damaged in the concentration camp. But Hugo Weaving did a terrific job, and Natalie Portman too. I thought they did a great piece of acting on V for Vendetta. Bueno, si bien el actor de la película hizo un muy buen trabajo, lo que ellos imaginaban... La imagen ya no es
el personaje no es la máscara, ya es el símbolo. Es un símbolo que se ha utilizado para festejar la película, pero se lo utiliza en muchísimos países, en procesos políticos, en Europa, en Estados Unidos, con todas las crisis de refugiados. Hoy es un símbolo revolucionario. Es un gran logro. ¿Lo siente así? True. Well, the mask is now a symbol of revolution in different parts of the world, and you feel it like that? Yes, and I'm very happy with that. It's not always used as a symbol for revolution per se. It's often used in protests and demonstrations against some tyranny or a perceived tyranny. And in that sense, it represents what the character in the book stands for. It's freedom from oppression and repression, political and cultural. And I see people everywhere across the world using it for that purpose, and it makes me feel very proud that that's being used. Sí, se siente bastante orgulloso al respecto porque esta máscara se lo ha utilizado mucho en protestas, como mencionabas, a nivel mundial, protestando contra la tiranía muchas veces o una tiranía pasiva en diferentes lugares, y es básicamente lo que el personaje representa, ¿no? Ir en contra de este tipo de tiranías, de abusos, ¿no? ¿Estoy frente a un artista revolucionario ideológicamente? Are you a revolutionary artist? Well, I'm certainly revolutionary in what I'm doing now with Aces Weekly, so I'm glad to be a revolutionary publisher. But it's true I have strong political views, but I'm not. I don't want to bring down any governments. I just want good governments to be in place. But I do think change is often necessary in a lot of our institutions, and yeah. But I'm not a revolutionary. Bueno, él es un revolucionario, pero dentro de lo que es Aces Weekly, ¿no? Que es algo bastante nuevo. Ahora, él tiene una postura política un poco fuerte, pero no es que quiera tumbar gobierno, sino que él apunta más a que sea un gobierno justo, ¿no? Entonces, como revolucionario como tal, no, pero sí tiene una visión política un poco marcada, digamos. Bueno, si cree en la justicia, yo creo que es revolucionario. Jorge, ¿qué es lo que más le ha impactado de V de Vendetta y que siente estar al lado de uno de los creadores? Bueno, la primera vez que leí V de Vendetta, a mí lo que me impactó mucho es esa búsqueda de igualdad social, donde... Usted es otro revolucionario, estoy rodeada de revolucionarios, usted es otro. No tan políticamente activamente hablando, pero en el caso me identifico mucho con varios de los temas que se tocan en V de Vendetta, en parte por mi educación. Mis padres me criaron justo en época de dictaduras en Bolivia, y varios de los valores que ellos me han incentivado se ven reflejados tanto por el personaje de B como de Ivy, la protagonista femenina. Y lo que me impactó también mucho es que cómo el gobierno opresor puede llegar al poder jugando con los miedos de la gente. Que muchas veces uno leyendo V de Vendetta o leyendo... hace poco se estrenó la película Ha vuelto, alemana, sobre un posible retorno de Hitler. Los dictadores, los que tienden a suprimir los derechos, suelen apelar a los miedos básicos que tenemos como ciudadanos, que racionalmente, cuando uno los piensa racionalmente, no tienen por qué existir, pero nos afectan, ¿no? El miedo al desempleo, a la inseguridad social, al cambio de sociedad. Eso es lo que más me impacta. Hablando de cambios y de sociedad, Bolivia es un país que se está transformando. Primera vez en Bolivia, ¿qué imagen, qué golpe le ha dado Bolivia? It's your first time in Bolivia. What is the image? What is your appreciation about Bolivia? Well, of La Paz specifically, I think it's great. I mean, I've walked around here and I love the vibrancy here, the life, the streets.
I haven't seen much yet so far, but I'm very happy to be here and I'm enjoying myself. Bueno, de Bolivia, particularmente La Paz, le ha parecido muy bonito, tiene una buena vibra para él. Ha caminado un poco por aquí y por allá y le ha gustado mucho. No ha visto todavía demasiado de la ciudad, pero sí está bastante contento, digamos. Bueno, La Paz está contenta de tenerlo usted acá y esperamos su retorno. La Paz is happy of having you and hopefully we can have you again. Well, muchas gracias. Muchos estarán envidiándonos estar acá con este artista. ¿Puede usted estar con él este fin de semana? Porque Viñetas con Altura se presenta cerrando ya el festival de Viñetas de Altura, perdón. Con altura. Viñetas con Altura, es verdad. Sábado y domingo y David Lloyd va a revisar algunas carpetas de historietistas. Si estos historietistas se inscriben previamente en el lugar de encuentro de los fans del cómic de la historieta en CMC, que queda en la Ecuador, esquina Belisario Salinas. Así que con esto nos vamos a una pausa y luego le voy a decir por qué se tiene que comprar La Razón. Antes, mi agradecimiento a Cadena A, que hace posible este espacio y hace posible este sueño de comunicarnos con usted. Enseguida volvemos.